Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos para platicar entre todos. Hoy de dos temas interesantes, sin duda alguna, en las que estaremos esperando sus opiniones porque ustedes enriquecen con sus puntos de vista este espacio. Los jóvenes y el Instituto Electoral del Estado de México, los jóvenes y el contexto en el que están viviendo en estos momentos y su voto. Y por supuesto, ¿cuáles son las razones del voto? ¿Por qué votamos? Y los que no votan, ¿por qué no lo hacen? Así que quédense con nosotros, bienvenidos. Y sobre el tema de los jóvenes estaremos platicando con el maestro Salvador Hernández Flores, consejero del Instituto Electoral del Estado de México, quien está con nosotros, quien nos acompaña en esta ocasión y a quien agradezco que lo haga especialmente porque, bueno, pues apenas empezando en esta nueva encomienda, ¿verdad? Es correcto. Muchas gracias a ti, Lupita, muchísimas gracias a toda tu teleaudiencia. Agradecemos muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes entre todos y sobre todo de platicar un tema tan importante como son los jóvenes. Así es, muchas gracias, bienvenido. Y bueno, quiero antes de empezar a platicar del tema, de entrarnos precisamente, de adentrarnos en este asunto tan interesante como es el de los jóvenes y su voto y su participación y lo que representan justamente en las jornadas electorales, felicitar a nuestros compañeros de Radio Mexiquense que están de fiesta este mes de mayo, cumplen 30 años, así que a todos los compañeros muchísimas felicidades por este esfuerzo, por este logro. Les mandamos una felicitación a todos y cada uno de los que ahí laboran y a usted le invitamos, por supuesto, a que esté pendiente de las actividades en Facebook, R Mexiquense, y también en Twitter, @RMexiquense, para que usted sepa de todo lo que efectivamente podrá disfrutar de nuestras transmisiones también en radio. Y quiero también invitarles a que conozcan un poco más y para saber un poco más parte de lo que estuvimos platicando la semana pasada. En nuestro programa anterior conocimos la importancia del servicio electoral profesional del Instituto Electoral del Estado de México en voz de su titular Humberto Infante Ojeda. El personal profesional nosotros lo entendemos como aquel que está capacitado para resolver todas las incidencias que se pudieran presentar durante la jornada electoral. Durante esos meses se presentan múltiples situaciones que tienen que ser resueltas por expertos, por gente que conozca a fondo sobre todo el código electoral. En el primer grupo, órganos desconcentrados, lanzamos convocatorias abiertas para que todos los ciudadanos que estén en la posibilidad de cumplir con los requisitos que se presentan puedan presentar su solicitud y concursar para ocupar los puestos. Es un proceso de selección muy riguroso y muy transparente. Estamos vigilados por la Comisión del Servicio Electoral Profesional. Marilena Meneses Rocha, investigadora de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, comentó ampliamente su libro Internet y campañas electorales en México, la oportunidad postergada. Yo menciono en este libro, justamente editado por el Instituto Electoral del Estado de México, que Internet es una gran oportunidad porque puede potenciar la participación ciudadana. Pero después de hacer un diagnóstico de la elección de 2006 y 2009, que son las que se incluyen en este volumen, pues podemos considerar que no ha sido así. Internet no es un mundo alterno. Internet es una prolongación del mundo real, de manera que todo lo que acontece en el mundo online tiene una razón offline. Yo miré mucho la campaña de 2012, la intención de muchos ciudadanos de preguntar a los candidatos, pero no había respuestas. De manera que eso es desaprovechar la potencialidad interactiva que tiene para involucrar a los usuarios en prácticas democráticas o en la articulación de propuestas de gobierno. Y le presento también lo importante de la semana. De las actividades del ciclo de eventos socioculturales que organiza el IEM,
En el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto se llevó a cabo una charla sobre experiencias de vida en la práctica del deporte, en la que deportistas mexiquenses que se han distinguido por destacar en el ámbito estatal, nacional e internacional compartieron sus vivencias con integrantes del organismo electoral. Con una amplia participación de entusiastas deportistas, se llevó a cabo la segunda carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros que organizó el Instituto Electoral del Estado de México. En punto de las 9 horas del domingo 28 de abril, 1,500 corredores se apostaron en la salida para realizar el recorrido y brindar su mejor esfuerzo. La ceremonia de premiación estuvo a cargo del consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, y del consejero electoral Arturo Bolio Cerdán. Ante alumnos de la Unidad de Estudios Superiores de CAMAC de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el director de capacitación del IEM, Rafael Plutarco Garduño García, impartió la conferencia denominada Cultura Política y Participación Ciudadana, en una doble jornada que abarcó los turnos matutino y vespertino del plantel. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México desahogó una amplia agenda de trabajo que incluyó 10 acuerdos, mediante los cuales aprobó el dictamen de la fiscalización que se realizó a las campañas de diputados y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral 2012. Actualizó parte de su normatividad interna y nombró a los integrantes de la Comisión Especial para la Demarcación Distrital Electoral y a los miembros de las comisiones del Consejo General. Pues ahí lo importante de la semana para que usted se entere de lo que se hace en el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, vamos a platicar con el maestro Salvador sobre los jóvenes. ¿Cuál, diría Salvador, es la importancia de los jóvenes para el Instituto Electoral del Estado de México? Bueno, Lupita, pues yo creo que los jóvenes son importantísimos. Y no nada más para el Instituto Electoral, sino para todos, sino para el gobierno, para nuestro México en sí. Para ponerte un ejemplo, nuestro padrón electoral es de 86.5 millones de electores, el cual casi el 30% son jóvenes, es decir, jóvenes de 18 a 29 años. Es una esfera, un universo grandísimo. En el caso particular de la lista nominal estamos hablando de 81 millones de electores y también los jóvenes están en casi un 30%. Es curioso, pero cuando tú eso lo trasladas a nuestro estado, que es la entidad que mayor número de electores tiene y por supuesto una de sus características que es la entidad más importante a nivel nacional, contamos con una lista nominal de 10.411.000 electores. Aquí el punto es que prácticamente es un espejo de lo nacional. Ese mismo 30% se va hacia el Estado de México. Es decir, aquí estamos hablando de un universo también de un 30% de esos 10.400.000. Los jóvenes son importantísimos en número, son importantísimos porque son factor de cambio. Los jóvenes son importantísimos porque son el presente y el futuro de nuestro país. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos todas las instancias de gobierno para considerarles, para tomarlos en cuenta y sobre todo empujarlos a ser buenos ciudadanos y que ejerzan sus derechos y sus obligaciones. Es decir, no solo que los jóvenes sepan que cuando tienen que ir a la urna y emitir su voto, ahí se acaba el trabajo. Creo que nuestra obligación como Instituto Electoral es abrirles el espectro y decirles, ¿sabes qué? No nada más se trata de eso. Tú tienes muchísimas oportunidades, muchas formas de contribuir a la democracia. En este sentido, pues obviamente pueden contribuir como observadores electorales. Ellos pueden formar parte de toda la estructura de los órganos desconcentrados de los institutos. Y yo creo que algo todavía más importante, por supuesto que participen, pero lo más importante es que con esa conciencia crítica que tienen los jóvenes, evalúen a sus gobernantes. El día de mañana yo deposito mi confianza en algún diputado, en algún alcalde, en algún gobernador, pero el día de mañana yo lo que debo de hacer es evaluar cuál ha sido su función, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, y en base a eso tomar una determinación como ciudadano. Yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar, hacer que los jóvenes sean ciudadanos sumamente responsables,
Y esto pues obviamente es todo un proceso. Muy bien. Te quiero preguntar, en el caso del instituto, ¿qué se está haciendo para lograr esto, para alcanzar estos objetivos? Pero si te parece bien, vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. La invitación para que se quede con nosotros y que participe con sus opiniones. Acuérdese que lo puede hacer a través de diferentes vías, en Twitter, en Facebook y a través de correo electrónico. Así que regresamos, no se nos vaya. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Sí, cómo no, por la actualización de ellos que ellos tienen ya. Yo pienso que sí, ¿no? Todo, pero ahora sí que los tienen que respetar. Sí, es importante, pues porque ellos son los beneficiados con los trabajos que se hagan para futuras generaciones. Pues sí, porque ya hay que tomarlos en cuenta también, porque pues ahora sí que tanto valen ellos como los adultos. Pues porque también tienen voz y voto. Ellos también tienen sus derechos como jóvenes y ya hay que darle su importancia a los jóvenes. Pues hay que darle su importancia a los jóvenes, como dicen nuestros amigos que participan con nosotros, con sus voces y con sus puntos de vista. Salvador, ¿qué está haciendo el Instituto Electoral del Estado de México precisamente en favor de los jóvenes para que participen, para que sepan y conozcan de sus derechos? Mira, Lupita, tenemos dentro de las comisiones que conforman nuestro instituto, tenemos una que va relacionada con la promoción y difusión de la cultura política. En ese sentido, hace escasos 2 semanas tuvimos precisamente la carrera por la democracia. Es una forma de jalar a la gente y decirle y expresarle que tienen una institución muy sólida, una institución que hoy día está cumpliendo 17 años de vida, en la cual seguramente muchos jóvenes no lo recordarán, pero a nosotros en particular nos tocó vivir prácticamente sin este tipo de instituciones que nacen y su razón de ser está en función de la desconfianza ciudadana. Hoy día, ya en el momento que va madurando todo el proceso democrático de nuestro país, se consolidan las instituciones. Lo que nosotros queremos expresarle a nuestra ciudadanía, a todos los mexiquenses, es que cuentan con una institución que entre en todas las instancias que están ahí en el instituto, hay profesionales, hay gente que está velando por la certeza, por la legalidad, por la imparcialidad, por la objetividad,
y sobre todo por la profesionalización, Lupita. Es muy importante resaltar que nuestro instituto es uno de los más sólidos de toda la República Mexicana. Es un instituto que hay varias áreas que ya están certificadas bajo la norma ISO. Y por supuesto, esto le da un respaldo muy grande a nuestro instituto y que estamos convencidos que es el mejor. Faltan muchas cosas por hacer, pero estamos mejorando y estamos trabajando fuertemente porque así sea. Oye, tengo entendido que hay visitas guiadas, que hay cómics, que hay pláticas, que van a las escuelas a platicar con los chavos, ¿no? Es correcto. Esta es parte también de las actividades que tenemos y esto es parte de lo que nosotros queremos expresarle a los jóvenes. Es decir, que tienen un instituto que está de puertas abiertas, que si ellos en alguna ocasión quieren visitarnos, que quieren saber qué hacemos, si quieren participar en una sesión de consejo, que vean qué temas tratamos, cómo lo hacemos, o en su caso, nosotros, los 6 consejeros y el consejero presidente, podemos asistir perfectamente a las instituciones con los muchachos para que sepan qué es lo que hace nuestro instituto. Es decir, nuestro instituto es un instituto que en términos jurídicos es un instituto de carácter permanente. Mucha gente podrá pensar, bueno, ¿qué hacen cuando no hay elecciones? Precisamente eso es lo que hacemos. De hecho, la norma marca que cuando no es tiempo de elecciones, nosotros tenemos tres cosas que debemos estar haciendo, que uno es la docencia, otro es la investigación, y tercero, que yo creo que es el que nos atañe muchísimo con los jóvenes, que es la promoción y difusión de la cultura política y cívica para con los muchachos. Oye, ¿les interesa a los jóvenes en un momento tan complicado de nuestro país, donde hay violencia, donde la situación para los partidos políticos pues es de desconfianza, en la que los muchachos también evalúan con muy baja calificación a los políticos de nuestro país? Mira, ese justamente es el gran reto que tenemos. Obviamente nos toca hoy una juventud efectivamente mucho más crítica, pero no participativa. Esos son los grandes retos que tenemos que hacer, de buscar los canales de cómo jalarlos y hacerlos participar. Como yo te decía, pues obviamente no se trata nada más de que emitan su voto, ¿no? Sino de cómo nosotros vamos a hacerlo para que ellos participen de la democracia y aparte formen parte de esta cultura política y que en determinado momento, si a ellos les parece, pues obviamente sean candidatos en algún partido político, que esta es otra forma de participar, ¿no? Por nuestra parte, pues obviamente como instituto, cuando estamos en este carácter de instituto permanente, estaremos propiciando un acuerdo con el Instituto Federal Electoral a razón de, en base a la difusión, jalar a los nuevos votos, a los nuevos votantes. Muchas ocasiones me ha tocado experimentar algunos comentarios de jóvenes que pues, obviamente sacan la credencial de votar, pero únicamente como identificación. ¿Estamos de acuerdo? Para que puedan entrar al antro, ¿no? Efectivamente. Y ese no es el caso. Lo que nosotros queremos, ese documento que nos sirve para identificarnos en todo el país, es sumamente importante porque es un valor grandioso que tiene el ciudadano de emitir su palabra, de decir yo quiero a determinada persona en gobierno. Pero además me decías algo bien interesante, a lo mejor nosotros tenemos la percepción de que los jóvenes no participan tanto, pero tú me decías, sí quieren participar y de hecho sí están participando. Correcto. Yo te decía, te comentaba que en las pasadas elecciones federales participó alrededor del 75% de los jóvenes, de 18 a 29 años. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente seguir fomentando esa participación. Es más, hay encuestas que nos hablan que de cada 4 jóvenes, 3 están conscientes que deben de participar en las elecciones, ya sea locales o federales, ¿no? Y bueno, también un asunto distinto, me dices, a lo largo de estos años, 17 años, las cosas han cambiado, los muchachos se expresan de otra manera, participan de otra forma. Correcto. Fíjate que esta era del Internet, yo creo que nos ha cambiado y nos ha revolucionado a todos. Y ahora sí, como dice el dicho, no cambia, se evoluciona, ¿no? Es decir, nosotros ya no podemos hablarles en otra forma más que de la cual se siente parte de los jóvenes. Que se identifiquen, ¿no? Efectivamente, que se sientan identificados. Hay muchos países que están implementando el tema del voto electrónico,
Yo creo que si un muchacho llega a la urna y pues obviamente le das su crayón y su boleta de papel, cuando trae un iPad, cuando trae algún teléfono inteligente, cuando prácticamente su vida se desenvuelve en eso, yo creo que lo más importante para hacerlos participar es hablar su mismo idioma. Y creo que es una obligación de nuestro instituto y que lo vamos a fomentar y lo vamos a impulsar, es el tema del voto electrónico. Me queda claro, Lupita, que no es un tema que sea de un día para otro. O sea, lleva todo un proceso, es un proceso largo, a razón de no llevarlo completo, sino hacer una especie de exploración para en las próximas elecciones determinar ciertos distritos. Como piloto. Efectivamente, vamos viendo dónde va funcionando, cómo va funcionando, cuáles son los resultados, cómo se siente la ciudadanía misma respecto a un cambio de esa naturaleza, claro, que es un cambio muy grande, sobre todo para la gente mayor que no está tan acostumbrada al tema electrónico, ¿no? Pero yo creo y considero que debe ser de las cosas importantes que debemos impulsar. Sé que mis compañeros consejeros ya han trabajado algunos puntos sobre ese particular y como tú sabes, yo hoy día me vengo incorporando al instituto y pues venimos con todo ese empuje, con todas esas ganas de esos temas en específico, impulsarlos fuertemente, para que por lo menos efectivamente hagamos un programa piloto. ¿Qué pasa con los jóvenes que no estudian y que no trabajan? Porque hemos platicado de los muchachos a los que pues podemos ver en las escuelas, que tenemos un contacto más fácil, más directo. ¿Qué pasa con los jóvenes que no tienen esta oportunidad, que no trabajan, que no estudian, que no tienen estas posibilidades? Mira, ahí la verdad es que son los que más nos preocupan y más que preocuparnos como institución, yo creo que son los que nos deben de ocupar. Es decir, estamos hablando que en nuestra nación hay alrededor de 7 millones de niños que no estudian ni trabajan. Y de esos 7 millones, el 53% se concentra en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Jalisco y en Nuevo León. Es decir, el problema está latente en nuestro estado. Lo tenemos que atacar, tenemos que ver la manera de cómo cooptamos a esos jóvenes y los involucramos. Te insisto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en el tema de la difusión. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en que los muchachos, hay algunos muchachos que tienen muchísima iniciativa, algunos les hace falta un poquito, entonces hay que jalarlos, que vean que tienen oportunidades, que pueden crecer, que el instituto es un espacio donde pueden entrar, donde podrían conocer y sobre todo, si les gusta el tema, involucrarse. Y obviamente, pues obviamente el día de mañana llegar a ser hasta un funcionario electoral, y creo que es muy válido, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos sueños, tenemos ilusiones, y el tema electoral es un tema apasionante, bellísimo y sumamente noble, Lupita. Muy bien. Pues Salvador, te aprecio mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas platicado del mismo y bueno, pues para que se pongan en contacto los jóvenes que te han escuchado el día de hoy y que debatan contigo del tema, ¿no? No, por supuesto, yo encantado de la vida. Pues muchas gracias. Te agradezco a ti y un fuerte abrazo a TV Mexiquense que cumplen años. Muchísimas gracias. Hasta luego, Salvador. Hasta luego. Muy amable. Y bueno, amigos, la invitación para que sigan con nosotros. Estaremos platicando de las razones del voto. ¿Usted vota? ¿No vota? ¿Por qué? De esto estaremos platicando en un momento más con el doctor José Martínez Vilchis, que ya está aquí con nosotros en el estudio. No se nos vaya. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto
hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Amigos, y ya les adelantaba que está con nosotros aquí en el estudio el doctor José Martínez Vilchis presentándonos este trabajo que se llama Las razones del voto en el Estado de México, que es un trabajo acucioso acerca precisamente de por qué votamos y por qué no votan los que no lo hacen. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí entre todos para platicar de temas, como siempre, interesantes. No, al contrario, Lupita, yo soy el agradecido porque es una gran oportunidad de poder platicar sobre esta obra en un espacio que ya está haciéndose una tradición. Ya he escuchado de muchas fuentes comentarios acerca de lo que aquí se dice. Se empieza a conocer más, me parece a mí, el programa en muchos puntos del Estado y fuera de él. Entonces es una oportunidad fabulosa de hablar sobre un tema que uno escribió. Te agradezco mucho, Lupita. Al contrario. Y bueno, las razones del voto, dice usted en el libro precisamente que hay muchos motivos, hay muchas teorías de por qué votamos y por qué no votamos. Me gustaría primero conocer por qué sí. Bueno, nosotros nos pusimos a analizar qué dicen los estudiosos. Luego, qué dicen las encuestas para el caso del Estado de México. 4 encuestas que se hicieron por parte de la universidad, una del Instituto Electoral y otra de un intelectual. Y después, ¿qué hacen los estados para que se incremente el voto? Eso fue nuestra metodología en general. Entonces, los estudiosos, estudiamos algunos norteamericanos, Downs y Rickens, uno de Stanford, otro de Harvard. Estudiamos a Somoano, una doctora que da clases en el Colegio de México, una mexicana, y a un autor mexicano también, Alejandro Moreno, que tiene mucha obra en materia electoral. Ellos señalan que sí votamos porque tenemos razones económicas para hacerlo, por algunos electores tienen razones económicas. Costo-beneficio decían, ¿no? Exactamente. Ya me percaté que sí hubo lectura del libro. Costo-beneficio. Quiere decir que para un elector puede ser razonable votar incluso porque le den un recurso para hacerlo. Ojo, con lo que no estoy diciendo que esté bien, sino explicando por qué razón. Claro. Eso puede ser para él económicamente aceptable. Para otro puede ser que tenga un interés político porque le va a servir a futuro, es parte de un grupo y le puede ser útil. Para otro porque le interesa ser un buen ciudadano. Entonces el costo-beneficio es distinto para cada persona, Lupita. Es el interés, la elección racional, le dicen en Norteamérica, ¿no? Entonces eso es lo que los autores han dicho, que es lo que más puede explicar por qué la gente sí vota. Otros dicen que este factor es tan multidimensional que es difícil querer explicarlo con una sola teoría. Entonces escriben teorías sociológicas, como tú pudiste ver en el libro, teorías económicas, psicológicas, una cosa rara que le llaman clivajes políticos, que quiere decir que la gente se identifica más con grupos específicos, ricos y pobres, empleo no empleo, religión no religión, y eso explica motivaciones para ir a votar. Entonces, a mí me parece que es muy interesante estudiar a los teóricos que han escrito sobre esto, porque uno trata de explicarse las razones de ir a votar, que son tan complejas, se enreda uno más, me parece a mí, al final, y trata uno de entender en específico su realidad en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en el Estado? ¿Por qué la gente sí votó o no? Y en eso las encuestas son muy prácticas. Sí, además que tuvimos una participación muy importante en la elección pasada, ¿no? Sí, fue alta la participación. El promedio para nuestro Instituto Electoral en sus 17 años es arriba del 50%, está dentro de la media nacional y mundial, pero esta vez superó el 60%. Es una buena elección para nosotros, considerando elecciones nacionales de Presidente de la República, donde hemos tenido 60% de votación, o menos, como en el caso del Calderón, 58, 57%. Yo creo que lo que pasó en el Estado en la última votación fue bueno, ¿no? Es una votación notoria, digámoslo así.
¿Por qué no llega uno a niveles del 80 o 90%? Diría la gente, ¿para qué tanto hacer todo el proceso electoral si va tan poquita gente? La mitad, digamos, que es el promedio nacional. Sí. Pero yo creo que sí hay que hacer esfuerzos cada vez mayores para motivar a la gente, porque es importante elegir a los gobernantes que nos van a estar conduciendo, nos van a estar dirigiendo, participar con ellos, opinar, criticar, ver las cosas positivas. Me parece que hay que mandar un mensaje de que es importante participar en política, Lupita, y estas explicaciones ayudan mucho, ¿no?, a entender qué está pasando. Hombres y mujeres, ¿cómo participamos? Somos más del 50% en el padrón electoral. Sí. ¿Qué hacemos? Votan más las mujeres. ¿Sí? Para ser sintético y mandar un mensaje positivo ahí. Hay estudios del IFE muy importantes que durante 2 elecciones han mostrado con toda claridad que la mujer vota más. No es otra cosa que una señal más de que es en muchos sentidos el tiempo de la mujer. Y me parece a mí que esta explicación de que las mujeres votan más que los hombres también sirve para demostrar que hay más interés ciudadano, cívico, más conciencia quizás, ¿no? De tal manera que creo que es una pregunta pertinente. Tendría que decirse que entonces los temas de equidad de género se vuelven más importantes y hay que hacerles más justicia, Lupita. Hay muchos... Totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto, muchas polémicas sobre que a trabajo igual los sueldos no suelen ser los mismos. Así es. Las oportunidades tampoco. Creo que falta más avanzar en temas de equidad de género, pero esta pregunta concreta, hay más voto de la mujer y más voto de la gente mayor que de los jóvenes también, por otro lado. Que es interesante, también ya platicamos hace unos momentos de los jóvenes, de la importancia con el maestro Salvador Hernández, y nos decía él precisamente sobre este punto, ¿qué motiva a los jóvenes a no participar? Porque vemos que la participación es de la gente mayor. Sí, el consejero Salvador tiene razón, porque se ha estudiado mucho que los jóvenes se interesan menos en ir a votar. Y esto es para mandar un mensaje de que si ellos tuviesen más disposición de ir a votar, más conciencia ciudadana en este sentido, podrían cambiar las cosas en los gobiernos, porque son mayoría. El voto de los jóvenes entre 18 y 29 es alto, es muy alto en toda la República, quiero decir en el número de jóvenes. Entonces, si ellos decidieran asistir a votar, podrían cambiar tendencias políticas, podrían cambiar políticas públicas. Entonces, el joven no se interesa porque cree que la política no vale la pena o tienen intereses inmediatos de otro tipo, ¿no? Amigos, deporte, actividad social, y eso es legítimo. Pero también es importante darse un tiempo para que más masivamente ellos vayan a votar. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen en sus manos el futuro de México y lo pueden capitalizar de inmediato si decidieran ir a votar de manera masiva, ¿no? De hecho, uno de los puntos importantes que deja ver el libro es que somos responsables los ciudadanos, no nada más los institutos electorales, no nada más los señores políticos con sus campañas, sino los responsables somos los ciudadanos, ¿no? Sí, eso es muy interesante, Lupita, porque en una de las encuestas los mismos ciudadanos responden cuando se les dice ¿por qué razón usted no va a votar? Y se hacen responsables ellos mismos por indiferencia personal o por falta de conducta cívica. Reconoce el ciudadano que puede actuar de otra forma y a mí me parece que eso es importante. Hay otras razones que explican otros ciudadanos. Dicen ellos, estoy desmotivado porque la situación económica no es buena. Una cosa que pasó mucho en este proceso electoral en particular, Lupita, es que hubo problemas con la credencial de elector. Señalaron muchos problemas con mi credencial. Acuérdate que hubo el cambio de la 03. Entonces, sí impactó, me parece a mí, a nivel nacional, de manera negativa, el que no hubiese habido quizás una estrategia de mayor aliento para el cambio de la credencial 03. Por un lado, ¿no? Me estoy autocriticando como responsabilidad de los institutos, y por otro lado del ciudadano también, para interesarse en cambiar su credencial, ¿no? Entonces, eso fue un factor que en esta elección en particular sí pegó, porque el ciudadano reconoce, bueno, ya cuando quería ir a votar, pues no servía mi credencial. Pues sí. A tiempo. No, y aparte también tengo entendido que ya la ciudadanía antes tenía mucho interés en sacar la credencial de elector como identificación, y ahora hay personas que ni siquiera eso. Sí, sí, es cierto. Ahora me parece a mí que las instituciones, los bancos y otras instancias que piden identificación han optado por permitir que se identifique con otro tipo de documento, el pasaporte, la licencia de manejar o alguna otra, y eso desmotiva que el ciudadano
se interesa en ir a cambiar su credencial de elector, ya no para ir a votar, sino para que le sea útil en la vida cotidiana, ¿no? En eso tiene razón. Y eso hace importante el tema de si debería haber una credencial de identidad. Ya ves que es un tema que está Así es, que está en la mesa, ¿no? Está en la mesa política. Se va a discutir de nueva cuenta. De nueva cuenta, sí. El gobierno federal, el anterior sugería que hubiese una credencial de identidad. El IFE dijo que no porque iba a desmotivar incluso los procesos electorales. Y creo que tiene razón, ¿eh? Entonces, siendo bueno, no necesariamente malo, me parece a mí que sí podría tener otro impacto negativo en otros temas como el electoral. Muy bien. Eso, sí. Doctor, si le parece bien, vamos a nuestra sección de contextos y regresamos para platicar de cuestiones como las zonas urbanas y las no urbanas, cómo se vota y muchos otros asuntos más que también vienen en el libro que son importantes discutir entre todos. Así que vamos a los contextos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus objetivos la promoción y difusión de los valores de la cultura política y democrática a lo largo del Estado. En ese sentido, el Instituto realiza un conjunto de labores como la publicación de diversos textos, como el que ahora les quiero presentar. Esta es una revista que se llama Apuntes Electorales. Tal vez es una de las revistas con más antigüedad en el país, que trata sobre temas electorales. En ningún otro instituto o entidad tienen una revista con tantos años de antigüedad. En ese sentido estamos ahora presentando el número 45 de esta revista. Esta revista se publica 2 veces al año, tiene una periodicidad semestral, en la que un conjunto de analistas y estudiosos envían sus artículos al comité editorial de este instituto y el comité editorial decide cuáles entran y cuáles no entran con base en un método doble ciego, donde se dictaminan los artículos y los que tienen más calidad son los que se publican. En este caso, este número 45 de la revista contiene diversos artículos que por su relevancia resulta conveniente consultarlos. Uno de ellos se llama Alternancia, características fundamentales de la democracia en el Estado de México, de Carolina Durán y David Iván Valdés. Otro artículo que se llama Internet como medio de comunicación de masas en las campañas para gobernador del Estado de México, de David Valdés. La elección de gobernador en el Estado de México, explicaciones y balance del proceso electoral 2011, de Jesús Miguel Isla Santiago. Y de la representación política a la partidista, el desequilibrio en los procesos de selección de candidatos para gobernador en el Estado de México, de Rodrigo Huerta. También tiene algunos otros textos y reseñas de otros libros que son relevantes y que diversos colaboradores de este instituto se han dado la tarea de reseñar para tener un referente con el cual los lectores puedan familiarizarse con otro tipo de materiales en términos electorales. Si ustedes quieren un ejemplar de esta revista, tienen que acudir al Instituto Electoral del Estado de México, a la sede del Centro de Formación y Documentación Electoral, donde en la biblioteca les podrán entregar un ejemplar de manera gratuita para que puedan consultar los artículos que contiene este número. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
haz lo tuyo. Sí, señorita. Pues porque tenemos, ahora sí cívicamente es una obligación, un deber de escoger a nuestros gobernantes. Sí, porque queremos un país un poquito más libre, ¿no? Y soberano, más que nada por los votos. Cada que hay votación, sí, porque el voto es algo importante. No, por principios bíblicos. Sí, pues porque es mi derecho. Sí, pues porque yo siento que es como una obligación ir, pero sale sobrando nuestro voto. Sí, porque es una obligación como ciudadano. No sirve de nada votar. Bueno, y felicitar de nueva cuenta a nuestros compañeros de Radio Mexiquense que están cumpliendo 30 años ya al aire. Se dice sencillo, pero es un trabajo arduo, así que muchas felicidades a todos los compañeros y a usted también por haber acompañado este esfuerzo informativo y de orientación y de muchos otros temas y tantos otros programas en Radio Mexiquense. Y seguimos platicando, por supuesto, con el doctor José Martínez Vilchis en este tema de las razones del voto en el Estado de México. Hemos comentado desde hace unos momentos acerca precisamente de su libro. Y bueno, doctor, nos escuchábamos estas opiniones de las personas del auditorio, de los ciudadanos. Algunos dicen que sí votan, aunque parece que como que dudan un poco. A la gente parece que le da pena decir que no vota, por una parte, y por otra hay quienes dicen, pues, ¿para qué voto si no sirve de nada? Esas podrían ser las razones, ¿no? Sí, efectivamente. Para saber un poquito, indagar más sobre la honestidad de la gente que dice que sí va a votar, porque sí da pena, si a uno lo entrevistan, imaginémonos que lo entrevistan a uno, oiga, ¿fue a votar? Sí, daría pena decir que no, pero lo cierto es que la mitad va y la mitad no. Para indagar más, se hacen, además de las encuestas, lo que se llama grupos de enfoque, que es reunir a un grupo pequeño de gente y preguntarle más a fondo qué hizo con honestidad, ¿no? qué es lo que pasó. Eso lo ha sugerido Juan Carlos Muciño, que anda por acá, que ha motivado que hagamos las encuestas en el instituto a través de las universidades. Es muy apoyador de los grupos de enfoque. Y creo que tiene razón, porque ahí se da uno cuenta con más precisión qué tan honesta está haciendo la gente. El hecho es que la mitad va a votar y la mitad no. Sus razones son muy diversas. Si al señor que dijo que no servía para nada le preguntamos, pueden derivarse razones psicológicas, económicas, de desilusión personal, muchísimas, ¿no? Eso hace tan complejo estudiar a fondo por qué la gente vota o por qué no. Por eso el libro dice, este es un estudio teórico práctico de la elección de gobernador. No pretende más, no pretende universalizar sus planteamientos y decir que funciona para todas las elecciones. Es para esta en el Estado de México, en la elección de gobernador. Entonces ya la gente dirá si le parecen válidas para otros procesos. Aquí se hizo a través del análisis comparativo, Lupita, que tú sabes que en las ciencias sociales el análisis comparativo es fundamental. No tenemos otro laboratorio que comparar otras experiencias. ¿Qué tan fácil fue hacer esto? No es sencillo nunca. Nosotros comparamos ¿qué? Comparamos autores. ¿Qué dicen autores norteamericanos, unos austriacos, mexicanos? ¿Qué dicen al respecto? Comparamos ¿qué? Encuestas. 4 encuestas. ¿Qué están diciendo una y otra? Interpretarlas. Y comparamos ¿qué hacen los institutos electorales en materia de promoción del voto? Entonces utilizamos, me parece a mí, exhaustivamente el análisis comparativo, que es una herramienta en las ciencias sociales. Y así podemos sacar algunas conclusiones más certeras, digamos. Y eso cuando hay información que pueda uno tener a la mano, pero cuando no se tiene toda la información completa. Por ejemplo, en el caso de los institutos electorales, ¿qué promociones usan para incitar a la gente o invitar a la gente a votar? 23 nos contestaron. Unos por correo electrónico, otros en su página, otros por teléfono,
y otros no contestan. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que tiene en información. Eso también en ciencias sociales es muy recurrente, no hay la totalidad de información, pero sí logramos saber qué están haciendo al respecto, ¿no? Promueven muy diversas estrategias los institutos para hacer que la gente vaya a votar, desde actividades deportivas múltiples, como la que hizo el instituto aquí, por cierto. Sí, la carrera. La carrera deportiva tiene como pretensión que la gente conozca qué es el IEM, porque la gente dice, es el IFE de Toluca. Así dicen de los institutos estatales, ¿no? No, es el Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, acercando a la gente... Autónomo, independiente, ¿no? Independiente, autónomo, aunque ahorita hay otra propuesta distinta, pero bueno, de esa forma promovemos nosotros que conozcan el instituto y ahí se les invita a que conozcan las actividades, que vayan a votar, etcétera. Otros hacen actividades artísticas de diverso signo, otros llevan hasta eventos de lucha libre para acercarlos al instituto, actividades culturales, teatro, como se hace aquí, visitas a las escuelas, Lupita, que eso es muy productivo con los niños, entrar a motivar la educación cívica, ¿no? Entonces, es una gama interesante de actividades las que hacen los institutos, incluido el IFE. Nosotros rescatamos algunas de esas y las echamos adelante también. Para eso sirve también la investigación. Claro. Para saber qué puedes mejorar. Y bueno, hablando de ese otro planteamiento antes de que se nos vaya, el Instituto Nacional Electoral, que no sería el IFE del Estado de México, sino sería un órgano central que organizaría las elecciones. Doctor, ahí usted, ¿cómo ve las cosas? Esa es una propuesta que viene en el Pacto por México, en la parte de gobernabilidad, Instituto Nacional de Elecciones. El pacto tiene muchas cosas positivas, muchísimas, yo creo que la gran mayoría, pero para mí esta es muy polémica. Esta en particular implicaría, me parece a mí, un retroceso. Y los países avanzan así, paulatinamente hacia adelante y de repente pasos atrás, ¿no? Yo lo vería de esa forma, porque estamos en un sistema federal en México. Y se dice que como los gobernantes en los estados y otras instituciones meten mucho la mano en los institutos electorales. Así es. Por lo tanto, entonces saquémoslo y llevémoslo a la instancia federal. Para que no haya chanchullo. Exactamente, pero a mí no me parece que esa sea la solución adecuada al problema que puede existir efectivamente. Del mismo modo que hay eso políticamente en los estados, en el IFE está la misma composición de los consejeros. Son, al final, lo digo respetuosamente, cuotas de partidos políticos. Entonces, me parece a mí que estamos en condiciones similares en los estados y en el IFE, en ese sentido, y eso demuestra el nivel de madurez política que hay en México. Pero no lo vamos a resolver liquidando los institutos electorales de los estados y haciendo un instituto nacional que organice todo. Me parece que no sería la forma de avanzar. Si ese fuera el criterio para todo, Lupita, entonces quitemos otras instancias autónomas, como son las comisiones de derechos humanos de los estados, que pueden tener un problema similar, o las áreas de transparencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si ya se logró el avance y tener institutos autónomos. Exactamente, hay que resolver los problemas. Si hay todavía falta de autonomía a los institutos electorales, avancemos por ese camino. Démosle más autonomía, hagamos esfuerzos institucionales y políticos para que eso avance. No al revés, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo a una elección nacional. Sí, yo controlo todo, ¿no? Desde el centro. Yo creo que esa no es la respuesta, ¿no? Menos en un país con tantos avances democráticos y de conciencia ciudadana. Yo creo que más bien denota una necesidad de conocernos más. Me parece que el desconocimiento entre realidades estatales y lo que miran desde el centro, quienes hacen esta propuesta, ese es el verdadero problema. No nos conocemos entre consejeros. No conocemos los problemas ni siquiera a detalle entre los estados y el IFE, lo hemos señalado. Falta una agenda en ese sentido. Entonces, yo creo que hay muchos temas en relación a la autonomía, como la forma de elegir a los consejeros, que pueden mejorarse. Se han hecho sugerencias por otras instituciones internacionales acerca de que instancias académicas, por ejemplo, podrían intervenir en los estados para que elijan a los consejeros y no sean cuotas de partidos políticos. Que sean, aunque son ciudadanos, que sean realmente ciudadanos, ¿no? Sí, que no representen algún partido. Yo creo que así ese es alguna afiliación. Hay que decirlo, ese es uno de los problemas de desconfianza, ¿no? Es que el consejero tal lo sugirió tal partido político, entonces no puede ser totalmente independiente y autónomo. Busquemos entonces la forma de dar cada vez más certidumbre
a la forma de seleccionarlos, ¿no? Claro. Relevancia académica, perfil profesional, experiencia, honorabilidad. Y yo creo que al final de todo eso, Lupita, siento que se va a imponer tarde o temprano la necesidad de un sorteo entre un número de consejeros ya selectos o de candidatos a consejeros. Es decir, si haces una convocatoria, incluso a través de la Cámara, intervienen instituciones académicas y seleccionan con méritos algunos con 30 o 35 candidatos, o no sé, al final, como le hacemos cuando insaculamos a los ciudadanos para que se vayan a las casillas, me parece a mí que podría aplicarse esto mismo en los consejeros. Hablando del Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Federal, quisiera conocer la confianza, el grado de confianza que la gente tiene precisamente en estos institutos. Fíjate que las encuestas que se han aplicado aquí revelan que en el promedio las 4 encuestas nos dan 6 puntos y fracción de calificación en términos de confianza del 1 al 10. Una encuesta nos pone menos de 6, es decir, reprueba al instituto en términos de confianza, otros arriba de 7. La media es en 6 y fracción, en cuanto la gente confía en que los institutos hacen bien su trabajo. Y bueno, eso se va ganando paulatinamente, ¿no? Con un buen trabajo, con resultados claros en las elecciones, con pocos pleitos jurisdiccionales, que ahora los partidos tienen mucho en la cartera eso debajo de la manga, ¿no? Que por cierto vi que el IFE está sugiriendo, me parece extraordinario, que haya castigos, haya sanciones para las quejas y denuncias que no son realmente sustantivas por parte de los partidos políticos. Es decir, sancionarlos si están presentando innumerables quejas y denuncias o impugnaciones que no tengan realmente un fundamento. Me parece a mí que eso es correcto para desanimar este proceso de judicialización de los institutos, ¿no? Regresando otra vez a la pregunta, creo que los institutos están ganándose la confianza paulatinamente. Tenemos menos de 20 años de creados, Lupita, los institutos en los estados, el nuestro 17, el IFE tiene un poco más. ¿Cómo podemos calificarlos tan pronto en términos de instituciones? Como tú sabes, son procesos largos los que les dan solidez y confianza. ¿Cómo podríamos ahora descalificar un trabajo de 20 años para cambiar de modelo a un modelo central? Me parece a mí que también por eso no iríamos por el camino correcto, ¿no? Regresando al otro tema. Pero en este tema de la parece confianza apasionante, ¿no? Es apasionante. También, además. Doctor, las razones del voto en el Estado de México es un trabajo que pues no está acabado, todavía le falta mucho, es un tema polémico, es un tema que se puede discutir todavía más, pero este es un muy buen trabajo donde nuestros amigos pueden conocer, ¿no? de por qué votamos, en qué sentido, en las zonas urbanas, en las zonas indígenas del Estado de México, ¿no? Sí, es cierto, eso también está demostrado que en elecciones, sorprendentemente, parece haber en elecciones locales más interés luego, porcentualmente en zonas rurales que en urbanas, que es algo sorprendente. Y muchas otras deducciones que se pueden hacer de la lectura del libro. Este libro lo publicó, yo le agradezco al Instituto Electoral, con Fontamara, una editorial que tiene trascendencia nacional, y el Instituto Electoral del Estado, que es uno de los institutos que tiene más actividad editorial, Lupita, mucha actividad editorial. Entonces yo agradezco esa posibilidad de poder publicar. A mí también me es útil, además de que es una obligación que está en el Código Electoral. Yo formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, entonces debo publicar también por esa razón. Muy bien. Entonces me parece que me queda a mí perfecta la publicación y reitero mi gratitud al instituto. Muchas gracias, doctor. Nosotros también agradecemos que haya venido a compartir precisamente este producto de un trabajo de investigación aquí con nosotros para platicar entre todos del tema del contenido. Y bueno, lo seguimos en Facebook, José Martínez Vilchis, y yo lo sigo ya en Twitter, pero para nuestros amigos del auditorio, @José M. Vilchis. Así es. Para quienes quieran continuar con el debate, ¿no? Que puedan ahí en Twitter pues aportar también sus ideas y sus opiniones. Las redes son una gran oportunidad, Lupita. Yo los exhorto a que hagamos eso y tú también me has hecho observaciones y son bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, como siempre, poder platicar con usted. El gusto es mío. Muchas gracias al auditorio. Y que pasen todos muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado y platicar y aportar sus puntos de vista aquí con nosotros entre todos. Que la pasen muy bien.